El invitado de hoy en Cita Éxitos. 10:46 de la mañana. En esta Cita Éxitos vamos a tratar un tema de importancia nacional. Para eso contamos con el especialista Aarón Olmos, economista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en finanzas y empresas de esta Casa de Estudio Superior, magíster en gerencia empresarial de esta Casa de Estudio Superior y docente, investigador, profesor universitario. Y es que hemos visto en el desarrollo desde el 2023, aunque no es un tema nuevo, las exigencias por el incremento del salario a los trabajadores públicos. Esto se ha convertido en una constante, un llamado de atención hacia el Ejecutivo Nacional y de hecho sectores han propuesto que esto, lo del salario, indexarlo al dólar. Pero esto es posible en Venezuela. Venezuela está preparada para indexar el salario a la moneda extranjera y vamos a conocer los detalles con nuestro especialista. Bienvenido, Aarón, te escuchamos. Sí, muy buenos días, Kenji, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, mira, lo que tú comentas es muy importante, ciertamente se ha convertido en un tema recurrente, fundamental para todas las familias en Venezuela, motivado del hecho pues que el salario mínimo en Venezuela, cifrado en $30 de hace más de un año ya. Se cumple en marzo. Se cumple en marzo, ya no cubre la canasta básica, una canasta básica que dependiendo de la conformación del hogar pudiese estar entre los 400, 500 y hasta más dólares, ¿no? Por eso hemos visto que grupos sociales han salido a la calle desde enero de este año a solicitar y manifestar pues, el hecho de que la insuficiencia del salario los está afectando y de allí las negociaciones que el Ejecutivo ha estado haciendo con algunos sectores, las fuerzas vivas en Venezuela, y se ha comenzado a hablar sobre algunas cifras, ¿no? Hay quien habla de un salario de emergencia de 50 o 100 dólares, equivalentes en bolívares, pero lo cierto es que independientemente de la cifra, aquí lo importante es el hecho de poder sustentar y sobre todo mantener el poder de compra de ese salario. Nada se hace subiendo un salario a 50 dólares equivalentes en bolívares con una inflación que al mes de enero, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, se situó mensualmente en 39%, a diciembre 37%, una interanual a diciembre en 305% y una interanual a enero de 440%, ¿no? Entonces aquí no solamente es el asunto de indexarlo, que indexar es el proceso a través del cual una cifra, un monto, un salario, lo que sea, se ajusta al efecto de la inflación. Esto es, si la inflación fue 234%, bueno, ajustarlo en esa proporción, pero nada estamos haciendo si lo ajustamos y luego la propia inflación, la propia dinámica económica, la apreciación del tipo de cambio, que ya se está acercando el oficial a 25 bolívares y ya el no oficial está en 25, bueno, pues arropa y quita el efecto. En resumen, ya se va a cumplir un año del llamado al incremento del salario mínimo, no se ha tomado esta medida nuevamente, no se ha escuchado al Ejecutivo y aquí queremos entender esas razones desde el punto de vista económico, como ya lo está explicando Aarón Olmos, y ya estás hablando que esto va a empeorar el espiral de la inflación, la devaluación, pero ¿cuáles son esas medidas que se deberían tomar? Porque ya lo del salario es insoportable, es insostenible, a las personas no les alcanza ni para medicinas, ni para cubrir la canasta básica, pero ¿cuál es una solución desde esa política macroeconómica? Porque no hay cómo sostener ese posible incremento y sobre todo indexarlo al dólar. Sí, bueno, aquí lo importante es recordar que al final de cuentas la política económica venezolana no ha sido coherente pues de 2022, 2021 y hasta ahora lo que va del 2023. Lo único que hemos visto es una repetición de lo que se hizo en 2022, intervenciones cambiarias con cada vez menor cantidad, quizás en mayor frecuencia, sin embargo, pues eso no está desacelerando el aumento de precios, ¿no? Entonces, a nivel de los mercados en Venezuela, hay un componente inflacionario que está vinculado con el tipo de cambio. En la medida que ese dólar siga creciendo, en esa medida el salario valdrá menos, ¿no? Entonces, aquí lo que tendremos es que tratar de volcarnos a un concepto muy importante que se llama estabilidad de precios, que es el hecho de que una persona, por ejemplo, en enero compre un kilo de harina de maíz precocido, le cuesta $1,
y que el 31 de diciembre del mismo año compre el mismo kilo de harina de maíz precocida y le cueste $1.25, es decir, hubo una variación, pero no fue tanta, ¿no? Para poder llegar a ese estadio en la economía necesitamos política económica coordinada. Esto tiene que ver con política macroeconómica, como tú ya lo acabas de mencionar, fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, y para eso las reuniones tripartitas son importantes. No se puede seguir financiando un aumento salarial con déficit fiscal, no se puede seguir diciendo que se va a incrementar un salario si no hay manera de sustentarlo, ¿ok? Porque en definitiva entonces tendríamos ese crecimiento de la espiral inflacionaria, donde cualquier efecto que el Ejecutivo tenga desde el punto de vista de mejorarle el ingreso a los hogares venezolanos se va a perder en el mediano y largo plazo, bueno, inclusive en el muy corto plazo, porque estamos otra vez muy cercanos con esos indicadores que estamos mostrando a una situación de hiperinflación nuevamente. Claro que sí. De hecho, una mesa con la Organización Internacional del Trabajo, que hasta el momento se espera que existan algún tipo de soluciones, algún tipo de medidas, y que para que se sienten los sectores tienen que existir personas como tú que expliquen cuáles son esas políticas que deben ser más acertadas, porque forman parte de un todo. Tú me hablas de la política fiscal, de la política monetaria, pero entonces el Ejecutivo no tiene cómo sostener un incremento de salario, y sobre todo cuando la propuesta es el petro. ¿Qué dices tú en esta referencia por parte del Ejecutivo? Claro, mira, si lo vemos en términos numéricos y nos vamos por ese salario de emergencia que están proponiendo por allí, las dos cifras que se hablan son $50 y $100. Pensemos en una nómina pública de 7 millones de venezolanos, sin conectar allí con temas de pasivos laborales, estaríamos hablando de casi 4.200 millones de dólares al año, ¿no? Eso es prácticamente el 43% de las reservas internacionales, ¿no? Y lo cierto es que Venezuela en divisas no tiene, por flujo de caja, producto de su actividad exportadora, suficiente dinero, por un lado, para financiar la política de intervención cambiaria y por otro lado, por un lado, indexar o llevar los salarios a divisas. Entonces se hace complicado. Entonces aquí el tema es cómo hacemos para que la economía venezolana se recupere desde el punto de vista productivo, y es allí donde empresarios, industriales, sector comercial y servicios son clave para poder revitalizar el aparato productivo. No solamente el hecho de que tengamos algunos indicadores allí positivos que nos hablen de un crecimiento es suficiente, tenemos que efectivamente volver a tener la Venezuela que produce, la Venezuela que oferta bienes y servicios hechos en el país, la Venezuela que oferta puestos de trabajo. Esa es la Venezuela que necesitamos para que ese salario se pueda mantener y poder parar esta espiral inflacionaria. Activar la producción nacional y la confianza en inversiones también, Aarón. ¿Y qué piensas tú de una reforma monetaria en nuestro país? ¿Es válida? Mira, Banco Central de Venezuela siempre está, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? Visionando la posibilidad de hacer cambios otra vez en la moneda. Recordemos que tenemos ya 3 reconversiones monetarias, 14 ceros menos, y que no necesariamente estos cambios de moneda, esta cantidad de ceros menos, han corregido el problema inflacionario o hiperinflacionario. Más bien, el conjunto de tomas de decisión que se hicieron a finales de 2021 y comienzo de 2022 tuvieron un efecto positivo por el hecho de que había mayor cantidad de dinero para poder financiar la política de intervenciones cambiarias, pero por la vía monetaria, más allá de un encaje legal del 73%, no estamos viendo variación. Entonces, que esté todavía dentro de las manos del Ejecutivo la posibilidad inclusive de otra reconversión monetaria. Me refiero discúlpame, no una reconversión, una reforma monetaria, cambiar la moneda nacional. Aceptar la moneda extranjera, que eso es ideológicamente, bueno. Lo que pasa es que de facto y en términos reales ya Venezuela se mueve en una economía multimoneda, ¿no? Y en esa lógica multimoneda tenemos peso colombiano, real brasilero, euro, dólar, criptoactivos. El venezolano está echando mano de cualquier medio de pago distinto al bolívar que le permita resguardar el valor de su trabajo, ¿no? Dentro de eso, la idea de poderse switchar a una situación formalmente de que el venezolano pague siempre en bolívares, siempre en dólares, y reciba dólares como forma de salario, bueno, eso pasa por una reforma estructural, inclusive, pues, Constitución, artículo 318, Exacto. Ley del Banco Central de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo. La pregunta es si eso está contemplado, pues, y realmente pareciera que no.
Entonces, formalmente, en Venezuela pareciera que esto no va a pasar, informalmente ya está ocurriendo, el empleador paga en bolívares, el mercado pide divisas y el venezolano tiene que ver de qué manera consigue lo suficiente en divisas para poder llegar a los equilibrios en el hogar, ¿no? Pero como Dentro de todo economista, eso, ¿lo recomendarías? mira, es que eso depende, ¿no? Hay países que lo han hecho, El Salvador lo hizo, Panamá lo hizo, Ecuador lo hizo. El tema con esto es que al final de cuentas, si tú cambias la moneda, pero no corriges la actividad del PIB en términos productivos, vas a comenzar a tener ahí sí inflación en dólares y vas a tener los mismos problemas de siempre con una moneda que tú no controlas, ¿sí? Entonces allí se hace un problema mucho más grave. No solamente el cambio de moneda no te resuelve el problema. El cambio de moneda es un paño caliente que durante algunos meses te va a ayudar. Pero si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo en términos negativos, es decir, no produces, tienes excedente de liquidez, eres improductivo en términos de la agregación de valor, dependes de las importaciones para poder vivir, bueno, al final de cuentas vas a comenzar a tener los mismos problemas en una economía que tú manejas con una moneda que no es tuya. Bueno, Aarón, muchísimas gracias. Por favor, tus redes sociales. Bueno, siempre a la orden y agradecido por estos espacios, ¿no? Me pueden ubicar en Twitter como @AaronOlmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1. Estamos a la orden para cualquier pregunta o duda que exista sobre este tema. Muchísimas gracias. Siempre bienvenidos. Son las 10:56.